Jesús, ¿por qué me elegiste a mí? He sido cruel con mi propio padre. No merezco tu perdón. Prepárense para una historia que tocará las fibras más sensibles de su corazón. Es un relato real de dolor, arrepentimiento y el milagro del amor incondicional de un padre. Si alguna vez se han sentido perdidos, juzgados o han necesitado una segunda oportunidad, esta historia es para ustedes. ¿Podrá la fe y el amor de un padre moribundo ablandar el corazón de un hijo que solo siente desprecio? No se pierdan ni un segundo de esta poderosa lección de vida. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Darle me gusta a este video si les gusta la historia. Y déjenos en los comentarios de dónde son y a qué hora nos escuchan. Jesús da una lección a un hijo que maltrataba y humillaba a su propio padre pobre y enfermo. Capítulo 1. El hombre postrado en la ciudad de Verdeluz. En una casa sencilla de 3 habitaciones vivía don Elías, un hombre de 68 años que llevaba 3 años postrado en cama. Una enfermedad degenerativa le había robado sus movimientos, dejándolo atrapado en una cama vieja, dependiente de cuidados para todo. Don Elías había sido albañil toda su vida. Sus manos callosas construyeron docenas de casas en la ciudad, pero la única que logró llamar suya era aquella casita, humilde de paredes agrietadas y techo remendado. Nunca tuvo dinero para lujos, pero siempre tuvo dignidad y honor. Tenía un único hijo, Ricardo, de 35 años. Un hombre que, a pesar de toda la dedicación de su padre, se había convertido en su mayor decepción y tormento. Una mañana de sábado, don Elías se despertó con sed. Su boca estaba seca, la garganta le raspaba. Intentó llamar a su hijo, pero su voz salía débil, casi un susurro. «Ricardo, hijo, agua», desde la habitación contigua. Ricardo estaba acostado, revisando su móvil. Oyó la llamada de su padre, pero fingió no escuchar. Continuó deslizando el feed de las redes sociales, riéndose de videos graciosos. «Ricardo, por favor», y la voz de don Elías era un lamento. «¡Qué fastidio!», refunfuñó Ricardo, levantándose irritado. Fue a la habitación de su padre con el ceño fruncido y tiró un vaso de agua en la mesita de noche. «Toma, y deja de estarme llamando a cada rato». «Hijo, no puedo tomarlo solo, ¿puedes ayudarme a beber?». Ricardo miró a su padre con desprecio. «¿Crees que soy tu enfermero? Me da asco tener que estar sirviéndote como si fueras un bebé». Tomó el vaso y prácticamente se lo metió en la boca del anciano, haciendo que el agua se derramara por su rostro y cuello. «Listo, bebiste, ahora déjame en paz». Don Elías tragó el llanto, y aquellas lágrimas silenciosas ya eran viejas conocidas. Miró al techo agrietado de la casa y susurró una oración que hacía todos los días: «Señor, perdona a mi hijo. Él no nació así. Algo lo transformó. Por favor, toca su corazón antes de que sea tarde». Capítulo 2. El pasado de sacrificio. Don Elías recordaba todo. Cada recuerdo era vívido en su mente. Aunque su cuerpo estuviera fallido, recordaba el día en que Ricardo nació. La madre del niño, su amada esposa, murió en el parto. Fue una complicación inesperada, y don Elías se quedó solo con un recién nacido en brazos y el corazón destrozado. Pero no se rindió. Trabajó el doble, el triple. Se levantaba a las 4 de la mañana para ir a obras lejanas. Regresaba tarde por la noche. En los descansos corría a casa para darle el biberón, cambiar pañales, acunar al bebé. Cuando Ricardo tenía 5 años y enfermó con neumonía grave, don Elías vendió su única posesión de valor, una motocicleta que usaba para trabajar, para pagar el hospital privado, porque el público no tenía cupo. «Todo por mi hijo», decía él, caminando kilómetros bajo el sol para llegar a las obras. Cuando Ricardo quiso estudiar en una escuela privada porque le daba vergüenza la escuela pública, don Elías hizo más horas extras, trabajó fines de semana, aceptó los servicios más pesados y peor pagados, pero logró pagar la escuela. Cuando Ricardo quiso una bicicleta igual a la de sus amigos ricos, don Elías trabajó 2 meses sin descanso para comprarla. Cuando Ricardo quiso hacer un curso de informática, don Elías pidió un préstamo en el banco. Todo lo que Ricardo pidió dentro de las posibilidades de un humilde albañil, don Elías lo dio o intentó dar. Se privó de comida para que su hijo comiera. Usó ropa remendada para que Ricardo tuviera ropa nueva.
Durmió en el suelo para que Ricardo tuviera una cama cómoda. Pero cuanto más daba don Elías, más parecía Ricardo avergonzarse de él. Capítulo 3. La vergüenza y el desprecio. Ricardo creció avergonzado de ser pobre, avergonzado de tener un padre albañil, avergonzado de la casa humilde, avergonzado de todo. En la adolescencia comenzó a mentir a sus amigos, diciendo que su padre era ingeniero, que tenía una empresa. Cuando sus amigos querían conocer su casa, él inventaba excusas. Un día, don Elías fue a recogerlo a la escuela después de un día pesado de trabajo. Estaba con la ropa sucia de cemento, las manos sucias, cansado. Ricardo estaba en la puerta conversando con unos compañeros. «Ricardo, hijo, vámonos», llamó don Elías sonriendo. Ricardo sintió que su rostro ardía de vergüenza. Los amigos miraron a aquel hombre sucio y sencillo. «¿Quién es ese viejo?», preguntó un compañero. Ricardo, con el corazón frío, respondió: «No sé, debe ser algún mendigo», y le dio la espalda a su padre, yéndose con sus amigos. Don Elías se quedó allí parado, solo, con el corazón partido en 1000 pedazos. Aquella noche lloró como no lloraba desde la muerte de su esposa. Con el tiempo la situación solo empeoró. Ricardo consiguió un trabajo razonable como vendedor en una tienda de electrodomésticos Megaelectrón. Ganaba un salario mediano, pero creía que era mejor que todo el mundo. Empezó a usar ropa de marca, comprar cosas caras, frecuentar lugares sofisticados, y sentía cada vez más vergüenza de su padre pobre. Cuando don Elías se enfermó y quedó postrado, Ricardo vio aquello como una maldición. «Voy a tener que cuidar de este viejo ahora», se quejaba a sus amigos. «Justo ahora que mi vida estaba mejorando». Cuidaba de su padre solo lo mínimo necesario para no ser juzgado por los vecinos. Le daba comida fría, cambiaba la ropa de cama solo cuando el olor se volvía insoportable. Nunca lo bañaba adecuadamente. Capítulo 4. La crueldad diaria. Las semanas se transformaron en meses, y los meses en años. 3 años de sufrimiento para don Elías, no solo por la enfermedad, sino por la crueldad de su hijo. Una tarde, Ricardo llegó a casa con una nueva novia, Camila, una chica que se creía rica, que trabajaba en la misma tienda que él. «Amor, esta es mi casa. Es pequeña, pero...» Ricardo estaba mostrando la sala cuando don Elías tosió fuerte desde la habitación. «¿Qué ruido es ese?», preguntó Camila poniendo cara de asco. «Ah, es mi padre. Está enfermo, postrado, pero no le hagas caso a eso». Camila se acercó a la puerta de la habitación y miró dentro. Don Elías estaba acostado, flaco, pálido, con la barba sin afeitar. «Dios, Ricardo, lo dejas en este estado, qué olor tan horrible. Esto es inhumano». Ricardo sintió rabia, no por su propio comportamiento, sino porque Camila lo estaba juzgando. Él es el que se ensució. «No tengo tiempo para estar cuidándolo todo el tiempo. Eso es de gente sin corazón». «No me quedaré aquí», dijo Camila saliendo de la casa. Ricardo explotó de rabia. Entró en la habitación de su padre como una tormenta. «¿Viste lo que hiciste por tu culpa?», se fue. «Por tu culpa mi vida es un infierno». Gritaba con los ojos inyectados de furia. «No aguanto más tener que cuidarte. No sirves para nada, no haces nada, solo me das trabajo». «Hijo, yo no elegí enfermarme». La voz de don Elías era débil, llena de dolor. «Entonces, haz el favor de mejorar pronto o...» Ricardo se calló. Pero el pensamiento era claro: o muérete pronto. Don Elías leyó en los ojos de su hijo aquel deseo terrible y su corazón, que ya estaba roto, se hizo pedazos aún más. Aquella noche, don Elías lloró solo en la oscuridad. Oró, como siempre hacía Señor Jesús: «Sé que mi hijo me desea mal. Sé que quiere que yo muera, pero no le tengo rabia, Señor. Tengo pena. Él está ciego, perdido. Por favor, Señor, salva a mi niño antes de que sea demasiado tarde». Si están siguiendo esta historia y se están emocionando, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta en el video. Vamos juntos a difundir mensajes de amor y transformación. Capítulo 5. El deseo sombrío. Con el paso del tiempo, Ricardo no solo descuidaba a su padre, sino que activamente deseaba su muerte. Dejó de comprar los medicamentos adecuados, diciendo que eran demasiado caros. Dejaba a su padre horas sin comer o beber agua. No limpiaba la habitación, dejando el ambiente fétido e insalubre. Los vecinos se daban cuenta. Doña Carmela, la señora que vivía al lado, varias veces tocó a la puerta. «Ricardo, tu padre necesita ayuda. ¿Puedo llamar a asistencia social?».
Hay programas que pueden ayudar. No necesito nada. Yo cuido de él. Metas en su vida. Ricardo cerraba la puerta en la cara de la vecina, pero doña Carmela no se rendía. Siempre que podía, cuando Ricardo salía a trabajar, entraba por la ventana trasera que don Elías dejaba entreabierta y le llevaba comida. ¡Agua! Conversaba con el anciano. Don Elías, ¿por qué no denuncia a este muchacho? Esto es maltrato. Doña Carmela, él es mi hijo. Es todo lo que me queda en este mundo. No puedo hacerle eso. Dios va a tocar su corazón. Usted va a ver. Doña Carmela movía la cabeza, admirada con la fe de aquel hombre sufriente. Ricardo, por su parte, estaba cada vez más inmerso en su egoísmo. Gastaba dinero en ropa, bebidas, fiestas, llevaba mujeres a casa y se esmeraba en festejar ruidosamente, sin importarle si su padre podía descansar o no. Una noche, completamente ebrio, Ricardo entró en la habitación de su padre. «¿Sabes una cosa?», dijo arrastrando las palabras. «Hubiera sido mejor si hubieras muerto en lugar de mi madre. Al menos ella tenía alguna utilidad. Tú eres solo un peso muerto». Don Elías giró el rostro, las lágrimas rodando silenciosamente sobre la almohada. «Sucia, ¿me oíste? Quería que te murieras», gritó Ricardo golpeando la pared. «Muérete pronto y déjame en paz». Y salió dejando a su padre solo con aquellas palabras crueles, resonando en la habitación oscura. Capítulo 6. La noche del encuentro. Era un viernes, 3 años y 4 meses desde que don Elías había quedado postrado. Ricardo salió a beber con sus amigos, como siempre hacía. Dejó a su padre sin cenar, sin agua fresca, sin nada. Ricardo estaba en un bar emborrachándose, cuando decidió volver a casa alrededor de la medianoche. Estaba tambaleándose, apenas podía caminar derecho. En el camino a casa pasó por un callejón mal iluminado. De repente sintió un viento extraño. No era el viento cálido de la noche de verano. Era una brisa fría que le erizó todo el cuerpo. Se detuvo y miró a su alrededor. El callejón estaba vacío, pero sentía una presencia poderosa. «¿Quién está ahí?», gritó Ricardo, su voz resonando en las paredes. Y entonces apareció la luz, una luz dorada, intensa, que venía del final del callejón. Ricardo intentó correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. De la luz surgió una figura, un hombre de vestiduras blancas, cabello castaño largo, ojos que brillaban con una intensidad que Ricardo nunca había visto. Había amor en aquellos ojos, pero también una tristeza profunda y una autoridad inquestionable. Ricardo quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Cayó de rodillas, la embriaguez desapareciendo instantáneamente, sustituida por un terror sagrado. «Ricardo, hijo de Elías», la voz resonó no solo en sus oídos, sino dentro de su alma. «¿Por qué maltratas a aquel que te dio la vida?». Ricardo temblaba violentamente. Sabía exactamente quién era aquella presencia. Es Jesús», logró balbucear. «Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y vine a darte una lección que nunca olvidarás». Capítulo 7. Las visiones del pasado. Jesús extendió la mano y tocó la frente de Ricardo. Inmediatamente, visiones comenzaron a invadir su mente como un tsunami devastador. Vio el día en que nació, vio a su madre muriendo, vio la desesperación de su padre sosteniendo un bebé y llorando por la esposa perdida. Pero poco después vio la determinación en los ojos de su padre. «Voy a cuidarlo, voy a hacer que tenga una buena vida». Vio las noches en que don Elías se despertaba cada hora para darle el biberón, cambiar pañales, incluso después de trabajar 15 horas bajo el sol. Vio a su padre dividiendo el plato de comida la mayor parte. Para el hijo, los restos para él. Él necesita crecer fuerte. Vio a don Elías cargando sacos de cemento pesados, aún con el dolor de espalda, porque necesitaba dinero extra para comprar leche especial. Cuando Ricardo tuvo alergia, vio el día en que Ricardo tuvo neumonía y su padre vendió la moto. Vio a don Elías caminando 10 kilómetros bajo la lluvia para llegar al trabajo, porque ya no tenía transporte, pero necesitaba pagar el hospital. Vio todos los sacrificios, cada uno de ellos. La ropa remendada de su padre, mientras Ricardo usaba ropa nueva. Las comidas saltadas de su padre, mientras Ricardo comía bien. Las noches en vela de su padre trabajando, mientras Ricardo dormía tranquilo. Y entonces las visiones cambiaron. Ricardo se vio a sí mismo.
Vio cuando negó a su padre en la puerta de la escuela. Vio el rostro de don Elías, el dolor, la decepción, el corazón rompiéndose. Se vio a sí mismo gritándole a su padre enfermo. Se vio dejando a su padre pasar hambre, sed, frío. Vio el desinterés, la negligencia, la crueldad. Se vio a sí mismo ebrio gritando, quería que te murieras. Y vio al padre, siempre al padre. Después de cada humillación, don Elías, arrodillado en el suelo, orando, perdona a mi hijo, Señor. Él no sabe lo que hace. Sálvalo, Jesús. No dejes que se pierda. Ricardo gritó de desesperación. Llevó sus manos a su rostro, intentando bloquear las visiones. Pero ellas continuaban viniendo implacables. Para, por favor, para. No aguanto. Lloraba desesperadamente, su cuerpo sacudiéndose con sollozos violentos. Las visiones finalmente pararon. Ricardo estaba postrado en el suelo, destrozado. Capítulo 8. La lección del amor. Jesús se arrodilló al lado de Ricardo, su voz ahora más suave, pero aún penetrante. Ricardo, ¿sabes cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra. Tú no solo deshonraste a tu padre, lo torturaste, humillaste, deseaste su muerte. Ricardo no conseguía hablar, solo lloraba. Tu padre dio todo por ti, literalmente todo. Él no tenía riquezas para darte, pero te dio algo infinitamente más valioso, amor. Incondicional, sacrificio, dedicación. Y tú le retribuiste con desprecio y crueldad. Jesús tocó el pecho de Ricardo, sobre el corazón. Pero lo que más me entristece no es lo que le hiciste a él, es lo que te hiciste a ti mismo. Mataste tu propia humanidad, te volviste duro, frío, egoísta. La vergüenza que sentías de la pobreza de tu padre envenenó tu alma. Ricardo finalmente encontró su voz, débil y quebrada. ¿Soy un monstruo? ¿Un monstruo? ¿Cómo pude hacerle eso a él? Él es mi padre. Él me dio todo. Sí, te convertiste en un monstruo. Pero aún hay tiempo de volver a ser humano. Aún hay tiempo de redención. Pero necesitas elegir. Ahora Jesús se levantó y alzó a Ricardo por las manos, haciéndole ponerse de pie. Voy a darte una elección, Ricardo. Puedes continuar como estás y enfrentar las consecuencias de tus actos. O puedes arrepentirte de verdad, cambiar de vida y cuidar de tu padre como él cuidó de ti. Pero no pienses que será fácil. El arrepentimiento verdadero duele, la transformación duele, pero es el único camino para la salvación. Ricardo cayó de rodillas nuevamente, pero esta vez no por miedo, sino por rendición total. Yo elijo cambiar, lo juro, Señor. Voy a cuidarlo, voy a amarlo, voy a pedir perdón todos los días. Si es necesario, solo dame esta oportunidad. Jesús puso la mano sobre la cabeza de Ricardo. Entonces ve, vuelve a casa, comienza ahora. Y recuerda, estaré observando cada gesto, cada palabra, cada acción. No me decepciones. Una última cosa, Ricardo, dijo Jesús antes de desaparecer. Tu padre está enfermo porque el disgusto que le causaste agravó su condición. La tristeza, el abandono emocional, la falta de amor, todo eso debilitó su cuerpo. Pero si lo cuidas con amor verdadero, si lo tratas con la dignidad que se merece, verás un milagro. Y entonces Jesús desapareció, dejando a Ricardo solo en el callejón, transformado para siempre. Capítulo 9. El regreso del hijo pródigo. Ricardo corrió hacia su casa como nunca había corrido en la vida. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras corría, tropezando, levantándose, corriendo más. Cuando llegó a casa, fue directo a la habitación de su padre. Lo que vio hizo que su corazón se destrozara aún más. Don Elías estaba acostado, pálido, más flaco que nunca, respirando con dificultad. La habitación estaba en condiciones deplorables, sucia, maloliente, oscura. ¡Padre! Ricardo corrió a la cama y se arrodilló al lado. Padre, perdóname por todo. Fui un demonio, un hijo terrible, pero voy a cambiar. Prometo que voy a cambiar. Don Elías abrió los ojos lentamente, confuso. Estaría soñando. Ricardo, hijo, ¿estás bien? ¿Estás bebiendo de nuevo? No, padre. Quiero decir, estaba, pero no importa. Vi a Jesús, padre. Él me mostró todo. Me mostró cuánto me amó el Señor, cuánto sufrió por mí y cuán cruel fui con el Señor. Lágrimas comenzaron a rodar por los ojos de don Elías. También, mi hijo, mi niño. Ricardo abrazó a su padre, aquel abrazo que no le daba desde hacía años. Y allí,
En aquella habitación sucia y oscura, dos corazones comenzaron a sanar. Voy a cuidarte, Padre, como tú cuidaste de mí. Voy a bañarte, darte buena comida, medicinas. Voy a limpiar esta habitación. Voy a hacer todo bien a partir de ahora. Capítulo 10. La transformación diaria. Los días que siguieron fueron de transformación total. Ricardo se levantaba temprano para trabajar, pero a la hora del almuerzo corría a casa para cuidar de su padre. Por la noche llegaba y su primera acción era ir a la habitación de su padre. Limpió toda la habitación, compró sábanas nuevas, almohadas cómodas, cortinas para bloquear el fuerte sol de la tarde. Pintó las paredes, arregló las ventanas, dejó todo aireado y limpio. Compró los mejores medicamentos que podía pagar. Llevó a su padre al médico, algo que no hacía desde hacía años. Contrató a una fisioterapeuta para que viniera 3 veces por semana a hacer ejercicios con don Elías. Pero más importante que todo, Ricardo daba amor. Bañaba a su padre con cuidado, conversaba con él, le contaba sobre su día, le pedía consejos, hacía comidas sabrosas y alimentaba a su padre en la boca con paciencia. Por la noche, antes de dormir, Ricardo entraba en la habitación de su padre y pedía la bendición, algo que no hacía desde niño. Bendíceme, Padre, para ser un hijo mejor cada día. Y don Elías, con lágrimas en los ojos, ponía su mano temblorosa sobre la cabeza de su hijo. Dios te bendiga, hijo mío. Dios te guarde y te dé mucha paz. Los vecinos no creían en la transformación. Doña Carmela iba a visitar a don Elías y se quedaba impresionada. Don Elías, usted está hasta más fuerte. Y qué alegría en su mirada. Es el amor, doña Carmela. El amor cura más que las medicinas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando su corazón, dejen su me gusta y suscríbanse al canal para más. Historias de fe y transformación. Capítulo 11. El milagro de la curación. 3 meses pasaron desde aquella noche del encuentro con Jesús y algo extraordinario comenzó a suceder. Don Elías, de quien los médicos decían que nunca más andaría, comenzó a tener movimiento en los dedos de los pies, luego en la pierna izquierda, después en la derecha. La fisioterapeuta estaba pasmada, don Elías. Esto es imposible. Sus exámenes mostraban degeneración irreversible, pero usted está mejorando. En 6 meses, con la ayuda de un andador, don Elías dio sus primeros pasos. Ricardo lloraba de alegría cada vez que veía a su padre esforzándose. Vamos, padre, usted puede. Yo estoy aquí sosteniéndolo. En 9 meses, don Elías conseguía andar solo por la casa. Despacio, pero andar. En 1 año estaba lo suficientemente fuerte para salir de casa, caminar por el patio, sentarse en el porche para tomar el sol. Los médicos no sabían explicar. Lo llamaban recuperación milagrosa, caso extraordinario. Pero don Elías y Ricardo sabían la verdad. Era el amor que estaba curando, era la promesa de Jesús. Don Elías volvió a tener alegría en la mirada, volvió a sonreír, volvió a tener esperanza. Y Ricardo, él era un hombre completamente diferente. Dejó de beber, dejó de gastar dinero en frivolidades, ahorraba cada centavo para mejorar la vida de su padre. Renunció a su empleo en la tienda de electrodomésticos y abrió un pequeño negocio de comidas caseras en casa. Así podía trabajar y cuidar de su padre al mismo tiempo. Y don Elías, cuando se sentía mejor, ayudaba pelando verduras, dando consejos sobre condimentos. Hijo, pon un poquito de pimentón, queda más sabroso. Tienes razón, padre. Tú entiendes de comida. Trabajaban juntos, conversaban, reían. Era una relación que Ricardo nunca había experimentado con su padre, de verdadera amistad, compañerismo, amor. Capítulo 12. El testimonio público. 2 años después del encuentro con Jesús, don Elías estaba completamente recuperado. Ahora caminaba normalmente, había recuperado su fuerza, estaba saludable y feliz. El caso llamó tanta atención que una iglesia de la ciudad, Templo de la Esperanza, invitó a Ricardo y a don Elías a dar un testimonio público un domingo. La iglesia estaba llena. Más de 500 personas querían oír la historia del milagro. Ricardo subió al púlpito nervioso, pero determinado a contar la verdad. Hermanos, yo vengo aquí hoy no para glorificarme, sino para glorificar el nombre de Jesucristo y para pedir perdón público por mi pasado. Contó todo, no escondió nada. Contó sobre la crueldad, sobre el desprecio, sobre cómo deseaba la muerte de su propio padre. Muchos en la iglesia lloraban al oír yo era un monstruo. Peor que un monstruo,
porque hasta los animales cuidan de sus padres cuando envejecen. Pero Jesús no desistió de mí. Él me encontró en la peor noche de mi vida y me mostró en lo que me había convertido. Ricardo miró a su padre que estaba en la primera fila y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi padre siempre tuvo más fe que yo. Él oraba por mí todos los días. Incluso cuando yo le escupía en la cara, él le pedía a Jesús que me salvara, incluso cuando yo deseaba su muerte. Este hombre es un santo, y yo soy el hombre más bendecido del mundo por tenerlo como padre. Luego llamó a don Elías para que subiera al púlpito. El anciano, ahora fuerte y saludable, subió los escalones con firmeza. Padre e hijo se abrazaron en el púlpito y no había un ojo seco en la iglesia. Mi hijo estaba perdido y fue encontrado, dijo don Elías. Su voz emocionada pero firme. Estaba muerto y revivió. Yo nunca perdí la fe. Nunca dejé de orar y Dios me devolvió a mi hijo. Jesús hizo 2 milagros. Curó mi cuerpo, pero principalmente curó el corazón de mi niño. El pastor de la iglesia se acercó y dijo, ¡qué testimonio tan poderoso! Gloria a Dios. Quiero hacerle una pregunta, don Elías. ¿Cómo consiguió perdonar a su hijo después de todo? Don Elías pensó por un momento y respondió, pastor, yo no tuve que perdonar porque nunca dejé de amar. Incluso cuando él me lastimaba, yo veía al niño que fue un día. Yo sabía que aquello no era el verdadero Ricardo. Era la vergüenza, el orgullo, la confusión que se habían apoderado de él. Pero mi hijo verdadero estaba allí dentro, esperando ser liberado. Y Jesús lo liberó a él. La iglesia entera se levantó en aplausos, glorificando a Dios. Capítulo 13. El encuentro final con Jesús. 5 años después de aquella noche en el callejón, Ricardo estaba ahora con 40 años. Su negocio de comidas caseras había prosperado. Él y su padre trabajaban juntos. Eran conocidos en la ciudad por la buena comida y por el testimonio de vida. Don Elías, ahora con 73 años, estaba saludable y fuerte, como si nunca hubiera estado enfermo. Era un milagro que todos reconocían. Una tarde de sábado, padre e hijo estaban cerrando el negocio cuando un hombre se acercó. Era sencillo, vestido con ropa común, pero había algo familiar en él. «¿Tienen una comida casera disponible? Tengo hambre», dijo el hombre. «Claro, entre», dijo Ricardo acogedor. Le sirvieron lo mejor que tenían. El hombre comió despacio, saboreando cada bocado. «Esta es la comida más sabrosa que he comido. Hay amor aquí dentro». Ricardo sonrió. «Es mi padre el que enseña los condimentos. Él es el mejor cocinero». El hombre, entonces, miró directamente a los ojos de Ricardo. Y en ese momento Ricardo reconoció quién era. «¡Jesús!», le susurró Ricardo con los ojos muy abiertos. Don Elías también se dio cuenta y se arrodilló inmediatamente. Jesús sonrió, aquella sonrisa llena de amor y alegría. «Levántense, hijos míos. No vine aquí para ser adorado ahora, sino para compartir una comida con ustedes». Los 3 se sentaron a la mesa. Jesús miró a Ricardo con orgullo paternal. «Ricardo, cumpliste tu promesa. Te transformaste de verdad. No fue fácil, ¿verdad?» Ricardo movió la cabeza con lágrimas rodando. «Fue lo más difícil que he hecho, Señor, pero también lo más gratificante. Yo no sabía lo que era amar de verdad hasta que empecé a cuidar de mi padre». Jesús entonces miró a don Elías. «Y tú, Elías, nunca perdiste la fe. Incluso en las noches más oscuras, cuando tu hijo te deseaba la muerte, tú orabas por él. Tu fe lo salvó, no solo a ti, sino a él también. Señor, él es mi hijo. ¿Cómo podría rendirme con él?», dijo don Elías con simplicidad. Jesús colocó las manos sobre la mesa, una sobre la mano de Ricardo, otra sobre la de don Elías. «Ustedes 2 me enseñaron algo. Enseñaron que el amor verdadero no se rinde, que la fe puede mover montañas, que nunca es tarde para empezar de nuevo». Jesús se levantó, listo para partir. «Continúen haciendo lo que están haciendo. Alimenten a las personas, no solo con comida, sino con su testimonio. ¿Cuántas familias están rotas como la de ustedes lo estaba? ¿Cuántos hijos maltratan a sus padres? ¿Cuántos padres sufren en silencio? Ustedes son la prueba viva de que la transformación es posible». «Señor, ¿cómo podemos agradecerte por todo?», preguntó Ricardo. «Ámense unos a otros. Perdonen siempre y ayuden a otros a hacer lo mismo. Ese es el agradecimiento que quiero». Y entonces Jesús desapareció ante sus ojos, dejando solo aquella sensación de paz absoluta y propósito renovado. Capítulo 14. El legado del amor.
10 años pasaron desde aquella noche transformadora. Ricardo tenía ahora 45 años y don Elías 78 años. Estaba fuerte como un roble, contrariando todas las expectativas médicas. El negocio de comidas caseras se expandió. Ahora tenían un pequeño restaurante llamado Gracia y Perdón, donde servían comida casera a precios accesibles. Pero lo más especial, los ancianos comían gratis los miércoles, y Ricardo se esmeraba en sentarse con cada uno, conversar, escuchar sus historias. Muchos de estos ancianos eran abandonados por sus hijos. Ricardo los acogía, les daba cariño y muchas veces conseguía reconciliar familias con su testimonio. «Yo sé lo que es ser un hijo ingrato», decía él con los ojos llorosos, «y sé el daño que eso causa. Pero también sé que es posible cambiar. Si yo cambié, cualquiera puede cambiar». Don Elías se convirtió en una especie de consejero informal de la comunidad. Siempre había alguien buscando la sabiduría del anciano que sobrevivió al abandono y venció a la muerte. Don Elías, ¿cómo perdonó a su hijo?, preguntaban. «Yo no guardé rencor, porque el rencor es veneno. Elegí amar, elegí tener fe, elegí creer que Dios no se rinde con nadie». Y miren, señalaba a Ricardo, que estaba sirviendo clientes con una sonrisa en el rostro. «Mi hijo regresó a mí mejor que nunca». Ricardo también se volvió orador voluntario en iglesias, escuelas, centros comunitarios para contar su historia. Muchos jóvenes que maltrataban a sus padres al oír el testimonio se arrepentían y cambiaban. Una vez, después de una conferencia en una iglesia, un joven de unos 25 años se acercó a él llorando. Yo soy igual a como usted era. Me da vergüenza mi madre porque es empleada de limpieza. La trato mal», le grito, «pero después de oír su historia, me di cuenta del monstruo en el que me estoy convirtiendo». Ricardo abrazó al joven. «Entonces ve a casa ahora y pide perdón. No esperes que ella enferme. No esperes que sea demasiado tarde. Jesús me dio una segunda oportunidad, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Cambia ahora mientras hay tiempo». El joven salió corriendo y semanas después le mandó un mensaje a Ricardo. Se había reconciliado con su madre y la estaba cuidando con amor. Historias así eran frecuentes. El testimonio de Ricardo y don Elías estaba transformando familias, restaurando relaciones, salvando vidas. Capítulo 15. La última bendición. Don Elías vivió hasta los 95 años. Tuvo 17 años extras de vida plena, feliz, al lado del hijo que lo amaba. Vio el restaurante prosperar, vio vidas siendo transformadas, vio el amor vencer al odio innumerables veces. Cuando llegó su hora, estaba en casa, en la cama cómoda que Ricardo había comprado para él, rodeado de amor. Ricardo sostenía la mano de su padre llorando. «Padre, no me dejes». Don Elías sonrió, aquella sonrisa serena de quien vivió bien y está listo. «Hijo, mi tiempo ha llegado, pero voy feliz, muy feliz. Tú me diste los mejores años de mi vida en estos últimos 17 años. Me devolviste la alegría, la dignidad, el amor. Yo no tengo de qué quejarme. Desperdicié tanto tiempo, padre, tantos años que podrían haber sido buenos. No pienses así. Piensa en lo que construimos después. Cuántas familias ayudamos, cuántas personas cambiaron a causa de nuestra historia. Todo tiene un propósito, hijo mío, incluso el sufrimiento». Don Elías respiró hondo, sus ojos comenzando a cerrarse. «Bendíceme, padre, una última vez», pidió Ricardo, arrodillándose al lado de la cama. Don Elías, con la última fuerza que tenía, puso la mano sobre la cabeza de su hijo. «Dios te bendiga, hijo amado. Fuiste mi mayor alegría, mi mayor orgullo. Cuida del restaurante, continúa ayudando a las personas, continúa esparciendo amor, y cuando llegue tu hora de partir, nos encontraremos allá arriba. Yo estaré esperándote con tu madre y con Jesús». Y entonces don Elías cerró los ojos por última vez, con una sonrisa de paz en el rostro. Ricardo lloró como nunca había llorado, pero no era solo llanto de tristeza, era llanto de gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de redimirse, de amar, de cuidar, de ser el hijo que debería haber sido desde el principio. Epílogo. El encuentro en el cielo. Cuando don Elías abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en la cama. Estaba en un jardín celestial, más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. Y allí, esperándolo, estaba Jesús con los brazos abiertos. «Bienvenido, siervo bueno y fiel», dijo Jesús, abrazándolo. «Señor, lo conseguí. Crié a mi hijo, lo vi transformarse.
Viví para ver el milagro. Hiciste más que eso, Elías. Fuiste ejemplo de amor incondicional. Incluso cuando tu hijo te rechazó, te lastimó, deseó tu muerte, nunca dejaste de amarlo. Entendiste el corazón del Padre, porque así es como Dios ama, sin rendirse, sin condiciones, eternamente. Jesús guió a don Elías por el jardín, y pronto apareció una mujer joven, hermosa, sonriente. María, gritó don Elías, reconociendo a su esposa, que había muerto en el parto décadas atrás. Se abrazaron llorando de alegría. Yo lo vi todo, Elías, dijo María. Vi cómo criaste a nuestro hijo. Vi tu sufrimiento, tu fe, tu amor, y vi su transformación. Estoy tan orgullosa de ustedes dos. ¿Él estará bien allá abajo?, preguntó don Elías, todavía preocupado por su hijo, incluso en el cielo. Jesús sonrió. Él estará bien. Continuará la obra que ustedes comenzaron. Y cuando llegue su hora, estaremos aquí esperando para una reunión familiar eterna. Final. El legado continúa. De vuelta a la tierra, Ricardo continuó el trabajo. El restaurante Gracia y Perdón se convirtió en referencia en la ciudad, pero más que un restaurante, era un centro de restauración de relaciones. Ricardo nunca se casó ni tuvo hijos. Decía que su propósito era cuidar de los padres y madres, abandonados de la comunidad y de los hijos e hijas perdidos que necesitaban dirección. Él escribió un libro contando su historia. Deseé la muerte de mi padre, una historia de redención. El libro vendió miles de copias y fue traducido a varios idiomas. Todo el beneficio iba para albergues de ancianos y programas de reconciliación familiar. En la fachada del restaurante había un letrero con los siguientes lemas: en memoria de Elías Fuentes, el hombre que nunca se rindió de amar, y en gratitud a Jesucristo, que transforma monstruos en hombres. Todos los días, antes de abrir el restaurante, Ricardo hacía una oración. Señor Jesús, gracias por no haberte rendido conmigo. Gracias por haberme dado un padre que oró por mí, incluso en los momentos más oscuros. Usa mi historia para transformar otras vidas. Amén. Y su oración era respondida diariamente. Cada persona que entraba en aquel restaurante salía no solo alimentada físicamente, sino tocada espiritualmente. Años después, cuando Ricardo cumplió 70 años, estaba sentado solo en el restaurante ya cerrado, mirando fotos antiguas de su padre. Una foto en particular lo hacía llorar siempre, él y su padre, abrazados, ambos sonriendo, tomada un año antes de que su padre partiera. Te amo, padre. Gracias por nunca haberte rendido conmigo, susurró él. Y entonces sintió una presencia. Miró a un lado y allí estaba Jesús, sentado en la silla de al lado. Hiciste bien, Ricardo. Tu padre está orgulloso. Yo estoy orgulloso. Señor, ¿cuándo llegará mi hora de reunirme con él? Aún no. Todavía tienes trabajo que hacer aquí, pero cuando llegue la hora será glorioso. Tu padre y tu madre estarán allí, y yo estaré allí, y tendrán la eternidad para estar juntos. Jesús puso la mano en el hombro de Ricardo. Pero vine aquí hoy a darte un mensaje para que lo transmitas. Díganles a los hijos que honren a sus padres mientras haya tiempo. No esperen que enfermen. No esperen que mueran para valorarlos. El tiempo perdido no vuelve, pero el amor puede transformar el tiempo que queda. Yo transmitiré el mensaje, Señor. Todos los días. Jesús se levantó para irse, pero antes de desaparecer dijo una última cosa. Y Ricardo, aquel joven que no pudiste ser en el pasado, te convertiste en un hombre mucho mejor de lo que él jamás sería. La redención no solo te restauró, te perfeccionó. Y entonces Jesús partió, dejando a Ricardo con lágrimas de gratitud rodando por su rostro y un corazón lleno de paz. Mensaje final. Esta historia de Ricardo y don Elías es un poderoso recordatorio para todos nosotros. Para los hijos, si tienen a sus padres vivos, hónrenlos ahora. No importa si son ricos o pobres, famosos o desconocidos, perfectos o imperfectos, les dieron la vida. Se sacrificaron por ustedes de maneras que tal vez nunca entiendan completamente. No dejen que el orgullo, la vergüenza o el egoísmo les roben el tiempo precioso que tienen con ellos. Mañana puede ser demasiado tarde. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Éxodo 2012. Para los padres, si tienen un hijo rebelde que los maltrata, que los rechaza, no se rindan.
Continúen amando, continúen orando, continúen teniendo fe. Su amor incondicional puede ser exactamente lo que quebrante su corazón endurecido. La historia de Don Elías nos enseña que la fe que no se rinde puede mover montañas y transformar corazones. Para todos Jesús todavía hace milagros. Él todavía transforma vidas. Él todavía aparece de diferentes formas para dar lecciones, ofrecer segundas oportunidades y mostrar el camino de la redención. Pero Él exige arrepentimiento genuino. No sirve de nada solo decir disculpa. Es necesario cambiar de actitud, de comportamiento, de corazón. Si se identificaron con Ricardo, sepan, no es tarde para cambiar, no es tarde para pedir perdón, no es tarde para convertirse en el hijo o hija que sus padres merecen. Y si se identificaron con Don Elías, sepan, su fe no es en vano. Sus oraciones están siendo escuchadas. Continúen firmes. El milagro puede estar más cerca de lo que imaginan. Ahora es su turno. Dejen en los comentarios una oración por los padres e hijos que están en conflicto. Un testimonio de reconciliación familiar, una palabra de gratitud a sus padres, un pedido de oración. Si están pasando por una situación parecida, compartan esta historia con alguien que necesite oír este mensaje. Puede ser aquel hijo que está maltratando a sus padres o aquel padre que está sufriendo en silencio. Esta historia puede ser el instrumento de Dios para transformar una familia. Dejen su me gusta. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia de fe y transformación. Recuerden, el amor nunca falla. La fe remueve montañas y Jesús nunca se rinde con nosotros. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia abundantemente. Honren a su padre y a su madre mientras haya tiempo, mientras haya vida, mientras haya oportunidad. Amén y amén.